atrás estaba mirando unos videos en la página de YouTube y me encontré con un video de una persona de sexo femenino que hablaba acerca de lo que el apóstol Pablo enseñó en la iglesia de los Corintios acerca de la mujer cristiana. Y esta persona decía que lo que Pablo escribió, que lo que Pablo dijo en Corintios capítulo 14 y en todos los escritos donde Pablo hace referencia al asunto de que la mujer no debe enseñar ni hablar en la congregación, esta mujer decía que todas estas cosas Pablo las dijo porque tenía un problema de machismo, y asegura ella que los textos bíblicos revelan esta teoría, esta verdad. Pero hoy en este programa yo quiero, a través de las escrituras, mostrarles que este pensamiento, este concepto o este modo de ver al apóstol Pablo como un machista es un pensamiento totalmente distorsionado y errado. Es un concepto que no procede de Dios. Y todo lo que no procede de Dios es pecado. Entonces yo quiero que usted mire este programa desde el inicio al fin y pueda a través de las escrituras sacar su propia conclusión. Y pueda a través de la Biblia, bajo la revelación del Espíritu Santo, darse cuenta de por qué Pablo enseñó lo que enseñó en relación a las mujeres cristianas. Que Dios los bendiga, lo espero. Bien, quiero leer juntamente con todos ustedes lo que dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que es en donde Pablo le dice a las mujeres de la iglesia de Corintios que se callen. Y aunque este término suene algo grotesco, en realidad no lo es, porque callar en la Biblia tiene algunas connotaciones, y una de esas connotaciones es decoro, es respeto. Dice así la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Escuche bien cómo inicia: vuestras mujeres. Esto quiere decir que Pablo le está hablando a los matrimonios. Pablo le está hablando a los hombres y les aconseja que sus mujeres callen en las congregaciones. Eso quiere decir en todas las congregaciones de Dios, no solamente en la iglesia de Corintio. Esto no es un problema solo de cultura, como muchos piensan. Pablo dice aquí en las congregaciones, o sea, en todas las iglesias del Señor. Porque no les es permitido, no dice no les permito, sino que no les es. Eso quiere decir que quien prohíbe que la mujer hable en la congregación no es en realidad Pablo. Hay alguien que lo había ya de antemano, escúcheme bien, prohibido. Porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Escuche la expresión, como también la ley lo dice. Eso quiere decir que esto tampoco era problema de legalismo,
Porque hay personas que creen que Pablo escribió esto porque era un legalista, porque todavía decía basarse en la ley, y eso es totalmente equivocado, porque Pablo dice él mismo que todo lo que él supo y sabía de la ley lo había dejado como basura. Y Pablo es el precursor del evangelio que se basa en la revelación del Espíritu del Señor. Todo lo que Pablo dice, todo lo que Pablo habla y todo lo que los santos hombres de Dios hablaron, como dice Pedro, lo dijeron inspirados por el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo Pablo aquí está diciendo que no solamente era respaldado por el Espíritu del Señor, sino que la misma ley judaica lo decía. Entonces, no es cuestión, número uno, de cultura, no es cuestión de tradición, sino más bien lo que Pablo está enseñando es cuestión de mandamientos. De mandamientos que no necesariamente provienen de los hombres, porque Pablo jamás enseñó un mandamiento humano, y eso se lo voy a demostrar más adelante. Versículo 35 dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 36, Pablo formula una pregunta y dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? ¿Acaso solo ustedes tienen la autoridad de la palabra de Dios para pensar y hacer las cosas como ustedes quieren? Es eso lo que está preguntando. Mire lo que dice el versículo 37. Este versículo que le voy a leer refuta, rechaza que Pablo haya dicho esto por su propia opinión, o porque tenía un problema de carácter, o porque era, como dicen por allí, machista. Dice Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, todo lo que él había escrito en el capítulo 14, todo, absolutamente todo, son mandamientos del Señor. Escuche bien: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Este texto deja en claro que todo lo que el apóstol Pablo le enseñó, le habló, le predicó, les escribió a los corintios y a todas sus congregaciones y a todas las congregaciones de ese tiempo, eran mandamientos del Señor. Eso quiere decir que lo que Pablo está diciendo en el versículo 34, que las mujeres callen en las congregaciones, que estén sujetas como también la ley lo dice, y que si quieren aprender algo, pregunten a sus maridos. Esta enseñanza se basaba, se apoyaba en los mandamientos del Señor. Ignorar esto, pasar por alto esto, no adaptarse a este estilo de enseñanza, es simple y llanamente despreciar, rechazar, rebelarse contra los mandamientos del Señor. Y no es que Pablo tenía problemas con las mujeres de su tiempo, porque el apóstol Pablo en muchas de sus cartas se refiere con amor y con afecto a las mujeres de la congregación. Es más, Pablo tenía
mujeres que eran parte de su equipo ministerial. Jamás Pablo demostró una conducta machista ante la mujer. Si no, el apóstol Pablo no hubiese dicho a Timoteo acerca de las ancianas y de las viudas. Si no, Pablo no hubiera dado instrucciones acerca de mantenerlas, de ayudarlas. Si Pablo hubiese sido machista, hubiese acabado con la mujer. Pero en realidad el apóstol Pablo no dice nada por su propia voluntad, ni por su propio ego o sentimiento humano, como muchos piensan y quieren hacer creer cuando se escribe esto. Aquí dice el apóstol Pablo: si tú te crees profeta, si tú te crees espiritual, tienes que reconocer entonces que lo que os es escrito, que todo lo que os he escrito son mandamientos del Señor. Entonces de aquí partimos ya con una idea diferente. Aquella idea que dice y están enseñando algunas mujeres, no todas, pero algunas mujeres que no conocen las Escrituras, están diciendo que cuando Pablo escribió esto, lo dijo porque era un machista, porque eso era también costumbre de los judíos. Aquí no se trata de machismo, ni de tradición, ni de cultura. Todo lo que está escrito aquí, absolutamente todo, son mandamientos del Señor. Once again.